Continuando con los procesos contables, nos corresponde trabajar la columna acreedor de la hoja de trabajo para determinar los saldos correspondientes del balance inicial con respecto a los ajustes. Vamos a crear entonces la columna denominada acreedor. Presionamos Enter y vamos a construir funciones propiamente DAX para poder realizar los cálculos automáticamente. ¿Qué necesitamos tener en cuenta para poder ejecutar las funciones correctas? Necesitamos en primera instancia recordar cuál es la codificación que utilizamos para las clasificaciones de cuenta y qué es lo que necesitamos. En esta ocasión necesitamos las cuentas del pasivo, que tienen un rango de código de 2100 a 4000. Las cuentas de pasivo. Las cuentas de ganancia tienen una codificación de 5100 a 6000. Esta codificación nos va a permitir a nosotros aplicar las funciones DAX para realizar los cálculos a través de parámetros. ¿Qué funciones vamos a utilizar en esta ocasión? Utilizaremos la función si, la función o y la función y como tal. Estructuremos nuestras funciones. Nos vamos a la barra de fórmula y vamos a construir la función DAX a partir de este punto. En primera instancia, siempre utilizaremos la función si para poder devolver valores numéricos en los resultados obtenidos. Dentro de la función si, que es la prueba lógica, necesitamos la función o. ¿Para qué? Recordemos que la función o nos permite elegir entre ambos argumentos de función. Por lo tanto, es necesario utilizar la función o. ¿Por qué razón? Simplemente porque utilizaremos los códigos de pasivo y las cuentas que pertenecen con la codificación de ganancia. Por esa razón utilizamos la función o. Dentro de la función o necesitamos estructurar parámetros. Para estructurar los parámetros utilizaremos la función y como tal. En primera instancia trabajaremos con las cuentas del pasivo. Recordemos que las cuentas del pasivo tienen un rango de codificación de 2100 a 4000. Por lo tanto, decimos de la siguiente forma. Prueba lógica 1. Recordatorio también cómo funciona el lenguaje DAX. El lenguaje DAX funciona cuando son fórmulas lógicas. Necesitan doble argumento de función, tanto la función y como la función o. Si solo estructuramos una función y con un argumento de función, no es correcto. Por lo tanto, siempre se utiliza doble argumento de función. Trabajaremos entonces la función y con el rango de código de pasivo, que es de 2100 a 4000. Utilizaremos anexar 1 código porque hace referencia a que voy a trabajar en esta consulta tomando esta columna de código como mi referencia de parámetros. Por lo tanto, utilizaremos anexar código. Si el código es mayor o igual a 2100, que son las cuentas del pasivo, punto y coma, se dan cuenta, acá terminamos la prueba lógica 1 en la función y ahora nos corresponde trabajar el segundo argumento de función y solo se permiten trabajar dos argumentos de función en las pruebas lógicas.
Hacemos la misma mecánica, tomamos de la consulta anexar 1 la columna de código. El parámetro es de 2100 a código menor que 4000, que corresponde a las cuentas del pasivo. Aquí finalizamos el primer proceso. Estructuramos un parámetro de 2100 a 4000 únicamente, que corresponden a las cuentas del pasivo. Terminamos con la primera codificación. Procederemos a trabajar el segundo argumento de función. Para la función O, punto y coma, nos pasamos al argumento de función número 2. Y aquí necesitamos las cuentas de ganancia. Para las cuentas de ganancia, aplicamos de la misma manera la función y tomaremos exactamente la misma consulta y la misma columna, que pertenece a anexar 1, columna código. Mayor o igual a 5100, punto y coma, anexar código menor que 6100, cerramos la función O y la función I propiamente. Finalizando esta operación, estructuramos lo siguiente. ¿Qué fue lo que realizamos? De 2100 a 4000, que pertenecen a las cuentas del pasivo, y de 5100 a 6000, que pertenecen a las cuentas de ganancia. Únicamente me va a tomar todas aquellas cuentas que comiencen con el código de 2100 a 4000 y propiamente de 5100 a 6000. Esa sería la acción que va a tomar directamente la función sí para devolver los resultados. ¿Qué es lo que corresponde realizar? Recordemos, para poder determinar los saldos acreedor, necesitamos utilizar los principios de la teoría del cargo y el abono, que indica que se suman todas las cuentas que pertenecen al haber y le resta los valores que pertenecen al debe. ¿Cómo estructuramos eso en la función sí? Punto y coma para pasar al valor verdadero. Y decimos anexar. ¿Por qué siempre tomamos anexar? Precisamente porque estamos trabajando con valores de la consulta de anexar 1. Por lo tanto, es necesario hacer referencia siempre de qué consulta se está trabajando. Anexar 1, haber del saldo. Buscamos la columna haber del saldo inicial, porque necesitamos que se sume el haber del saldo inicial con el haber del ajuste. El saldo inicial más anexar del ajuste.
Para evitar cualquier inconveniente, siempre utilizaremos la siguiente normativa. Dentro de paréntesis, colocaremos entonces todas aquellas cuentas que se van a sumar. En este caso, anexar haber saldo inicial más anexar haber del ajuste. Lo colocaremos dentro de paréntesis y lo restaremos con el debe del ajuste. Ejecutemos la acción en la parte de fórmula. Abrimos paréntesis, cerramos paréntesis en la parte de sumatoria y restaremos anexar debe del ajuste. ¿Por qué solo la parte del debe del ajuste? Por el simple hecho de que en el saldo inicial, en las cuentas de pasivo y de ganancia, nunca los vamos a encontrar en el debe, solo sucede en los ajustes. Por lo tanto, utilizaremos esas columnas tal cual aparece acá. Sumamos todo el haber del ajuste más el haber del saldo inicial menos el debe del ajuste. Punto y coma, nos pasamos al valor sí falso. Para el valor sí falso de la función sí, únicamente necesitamos que nos devuelva el valor de 0. Cerramos paréntesis de la función sí. Presionamos Enter para verificar nuestro resultado y nos damos cuenta que efectivamente ya tenemos las operaciones ejecutadas con éxito. ¿Cómo podemos verificar que esto es cierto? Únicamente cerramos Power Pivot. Ya se guardaron los cambios. Suma del debe del ajuste, sume haber del ajuste, que eran las primeras 4 columnas que teníamos trabajadas. Ahora nos iremos a analizar, mostrar lista de campos y acá tenemos la columna del deudor y la columna acreedor. Lo colocamos, verificamos, nos tiene que dar exactamente las mismas cantidades. Configuramos esas 2 columnas para que tengan el formato de contabilidad con 2 decimales. Aceptar y ejecutamos la misma acción en la columna de acreedor y así podemos constatar que las operaciones fueron realizadas con éxito porque cuadran las columnas deudor y acreedor.